No, muchísimas gracias y realmente agradezco mucho la oportunidad de hablar de Ángel Fernández porque él fue para mí en mi vida personal fue como un rapsoda griego porque él convertía el partido más aburrido del mundo en la guerra de Troya, ¿no? En la Ilíada, en la Odisea. Era una persona absolutamente maravillosa, fue un gran lector, yo le hice una entrevista muy amplia en donde él me llevó a su biblioteca y me hablaba, por ejemplo, de las cartas de amor de James Joyce con su esposa Nora Barnacle. Era un tipo que tenía una cultura amplia. Él rebautizaba a los jugadores y en ocasiones escogía apodos eruditos para ellos. Por ejemplo, a Enrique Borja, que tenía una tremenda nariz, le puso el Gran Cyrano, por Cyrano de Bergerac. Pues desde luego yo en la infancia no sabía quién era Cyrano de Bergerac, y así bautizaba a los futbolistas en ocasiones con apodos de fábula. Por ejemplo, a Evanibaldo Castro Caviño, un delantero brasileño que cuando fallaba goles sonreía en vez de enojarse, entonces le puso el hombre de la sonrisa fácil, ¿no? Un apodo muy, muy literario. Pero la gran lección que me dio a mí Ángel Fernández, sin que yo lo supiera, es que hay una diferencia entre el lenguaje literal y el lenguaje literario. O sea, todos nosotros usamos lenguaje literal para hacer trámites, para hacer cosas obvias, hacer cosas básicas. El lenguaje literario, por el contrario, reinventa la realidad. O sea, decir en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, es decir las cosas de una manera ya un poco peculiar. O sea, ¿por qué en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme? Hay una invención ahí, ese ya es un lenguaje literario. Y entonces Ángel Fernández es la única persona que yo he conocido en la vida que fue incapaz en todo momento del lenguaje literal. Él solo hablaba en clave literaria, es decir, él reinventaba la realidad en cualquier momento. Yo cuando le iba a hacer esta entrevista, pues hablé con enorme nerviosismo porque él era el ídolo de mi infancia, el que había poblado pues mis días de goles de epopeya, y íbamos al estadio con el radio de transistores para no perdernos sus narraciones porque el partido podía ser aburridísimo, pero él lo convertía en algo totalmente épico, ¿no? Entonces no pasaba nada y él decía: señoras y señores, se hunde la nave, niños y mujeres primero, que el capitán salga, no sé qué. Era así, tenía esa capacidad Ángel Fernández, ¿no? Porque los grandes locutores construyen una realidad. O sea, pensemos en una narración de radio, ¿no? Una narración de radio en donde alguien empieza a contar un partido y el partido va a comenzar y entonces dice: se ven ondear las banderolas en la tribuna de sol que está testada, en la tribuna de sombra están los tambores de la guerra y estallan las trompetas, se han soltado palomas en el cielo como un símbolo quizá innecesario de que la paz es posible, porque lo que vendrá a continuación será la guerra. Los capitanes se unen en el círculo central y por unos minutos se dan la mano. Unidos durante unos cuantos segundos, se separarán para ser acérrimos enemigos durante los próximos 90 minutos y los minutos de basura que se proponga compensar el árbitro, ¿no? Intercambian banderines, etc. Entonces, no ha pasado absolutamente nada y uno ya está emocionadísimo, ¿no? Eso es... Entonces, para mí la revelación de Ángel Fernández fue la revelación de que las palabras son símbolos mágicos. O sea, las palabras crean la realidad y nada es más importante que la realidad cuando es contada. Es decir, hay cosas que nos emocionan mucho más cuando esto se nos narra, se nos cuenta. Entonces, cuando yo le hablé a Ángel Fernández para aquella entrevista, ahí descubrí que él no me iba a decir nunca nada normal. Le dije, bueno, con voz temblorosa, me gustaría hacerle una entrevista, me dice, y tenía una voz, de esas voces que los locutores llaman metálicas, y dice: tu apellido me suena de algo, dice, ¿a qué se dedica tu padre? Y le dije: no, pues es profesor de filosofía. Me dice: dice, es un amigo de Kant. Entonces, bueno, yo ya estaba en un mundo de fábula, y entonces me describió cómo llegar a su casa, todo, y la descripción también era totalmente rocambolesca. Llego a su casa y atrás de mí venía un jardinero con una larga guadaña para cegar el pasto, venía atrás de mí, y entonces pero yo no lo vi. Entonces abrió el zaguán Ángel Fernández y yo iba a cerrarlo y me dice: espérate, atrás de ti viene Excalibur. Entonces me volteo y veo la guadaña, ¿no? Y así todo.
tuve la suerte de tratarlo hasta su muerte en el 2006, nos hicimos muy amigos y ha sido una de las grandes experiencias de mi vida y realmente se los juro, nunca le oí decir nada que no fuera una metáfora, que no fuera algo propositivamente narrativo, era impresionante. Entonces, pues a él le debo, sin haberlo sabido, el descubrimiento de que la vida mejora cuando te la cuentan, ¿no? Y sobre todo cuando te la cuenta alguien como él, que tenía esta capacidad inventiva absolutamente extraordinaria, porque él pasó de la radio a la televisión y dijo, ¿para qué le voy a decir a la gente lo que la gente está viendo, ¿no? Entonces, la gente veía un fornido defensa alemán que avanzaba y le decía, por la pradera derecha viene Hans-Peter Briegel, que en alemán quiere decir ferrocarriles nacionales de Alemania. Entonces, claro, entonces describía y luego decía cosas, disparates maravillosos, ¿no? O sea, la cámara enfocaba el pecho de un delantero de la selección soviética que tenía las siglas de la URSS, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en el alfabeto cirílico, que decía C, 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 P. Entonces decía, ustedes se preguntarán qué quiere decir eso, dice, muy sencillo, cucurrucucú paloma. Disparate total. Y una capacidad de ingenio, ¿no? Un novato debutó con el equipo América, Cristóbal Ortega debuta, da un partidazo, termina el partido en donde Cristóbal Ortega debuta con el América y dice Ángel Fernández, señoras y señores, hemos vivido en el error, América descubrió a Cristóbal, ¿no? Es una genialidad impresionante la que él tenía, ¿no? Y claro, la aplicaba a la cultura popular, ¿no? La aplicaba a la cultura popular y bueno, la cultura, yo estuve en su sepelio, ¿no? Y estábamos en la funeraria, era una misa de cuerpo presente y no fue en Bellas Artes, no, era en la funeraria Galloso y en ese momento el sacerdote estaba diciendo santo, santo, santo es el Señor y se abre la puerta y entra el hijo del santo con su máscara, ¿no? O sea, como un homenaje póstumo a Ángel Fernández, esas cosas le pasaban a él, era verdaderamente impresionante su capacidad narrativa y bueno, he tenido la suerte de ser muy amigo de todos sus hijos y sus nietas, en fin, es una persona que me acompañará por siempre y yo podría hablar horas y horas de todo esto y ese es un regalo que yo tuve en la infancia, porque es de los grandes, esto a mí nos lleva, hay muchas cosas que aprendes sin darte cuenta que estás aprendiendo, entonces yo jamás pensé que eso era literatura, que yo simplemente me divertía, y me divertía muchísimo, y atesoraba lo que él decía, pero me di cuenta, cuando descubrí la literatura, que yo ya estaba sensibilizado para eso, con todas aquellas narraciones, y que me había dado cuenta de que el lenguaje servía para reinventar la realidad, a través de las narraciones de Ángel Fernández. Lo que pasa es que pues no tenía yo, digamos, un equipamiento teórico para pensar que eso podía influirme a mí en el futuro. Simple y sencillamente yo pensaba que era divertidísimo escucharlo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias.